QHPS yo en Harry Potter como un Malfoy y Harry Potter sabe de su herencia. Epílogo. Todo empieza con un chico, llamado Rodrigo. Este estaba a punto de terminar el último libro de Harry Potter. Cuando terminó de leerlo su madre lo llamó y dijo: Rodrigo, ve al almacén a comprar lo que te pedí para la comida. Rodrigo suspiró y dijo: ok mamá, ahora voy. Al salir de su casa en el transcurso del camino pensó en su mente, ¿y si Harry hubiera sabido de su herencia Potter? Tras pasar una calle vio como una chica estaba siendo robada por un hombre. Rodrigo pensó: ¿debo ayudar? Punto de vista de Rodrigo. Carajo, ¿qué hago y si me voy? No, Dios no quiere eso. Tras pensar eso Rodrigo se abalanzó al hombre. El hombre cayó al suelo y Rodrigo aprovechó y se subió encima del. Tras inmovilizarlo no notó que el cuchillo del hombre estaba clavado en un lado de su cuerpo. Como el hombre se movió el cuchillo cayó y Rodrigo se empezó a desangrar. Cuando llegó la policía y una ambulancia intentaron salvar al joven chico pero era demasiado tarde, por el sangrado había muerto. En un plano espiritual. Hola hijo mío. Punto de vista de Rodrigo. ¿Qué es esa voz? ¿Por qué está todo blanco? Estoy muerto. Dudando, se dio vuelta y vio a un hombre que no se le veía la cara. Rodrigo dudó y dijo: ¿eres Dios? Dios dijo: sí hijo mío. Rodrigo dijo: ¿qué hago aquí? ¿Estoy vivo o muerto? Dios dijo: estás en el limbo. Vengo con una propuesta para ti joven. ¿Una propuesta? Sí, ¿y por qué Dios? Porque moriste debido a un error de tu ángel guardián. Rodrigo, la propuesta de la que te hable, es el renacimiento. Puedes renacer en cualquier mundo. ¿En cualquier mundo? Dijo Rodrigo: sí hijo mío, incluso en lo que ustedes llaman animes. Tras unos minutos de pensar Rodrigo pronunció: ¿puedo en Harry Potter? Sí claro, te enviaré ahora mismo, tendrás los recuerdos de tu vida pasada pero demorarás en encontrarlos, y posiblemente tenga diferencias en la historia. Está bien padre, tengo una solicitud. ¿Podrías hacer que mi madre tenga una buena vida? Dijo Rodrigo. Claro hijo. Tras decir eso Rodrigo desapareció. Nota. Van a haber dos protagonistas: el renacido y Harry Potter. Capítulo 1. El Malfoy mayor. Arco Nicholas. La oscuridad lo envolvía todo. No había dolor, ni frío, ni calor. Solo un vacío infinito donde el tiempo parecía no existir. Rodrigo intentó abrir los ojos, pero no estaba seguro de tener ojos. Intentó moverse, pero no sentía su cuerpo. Lo último que recordaba era aquella calle. El ladrón. La chica. El cuchillo. Después, nada. De pronto sintió algo extraño. Presión. Calor. Sonidos lejanos. Voces. Muchas voces. Quiso hablar, preguntar qué estaba ocurriendo, pero en lugar de palabras un llanto escapó de sus labios. El sonido lo sorprendió tanto como a él mismo. «Ha nacido», exclamó una mujer. Rodrigo intentó comprender aquellas palabras. ¿Había nacido? ¿Cómo podía haber nacido si recordaba perfectamente haber muerto? Abrió los ojos con dificultad. Todo era borroso. Luces brillantes, sombras moviéndose y rostros que apenas podía distinguir. Una mujer de cabello negro lo sostenía entre sus brazos. Sus ojos azules estaban llenos de lágrimas de felicidad. «Es perfecto», susurró ella. Una segunda figura apareció a su lado. Un hombre alto y elegante observó al recién nacido con una expresión seria. Su cabello era tan rubio como la plata y sus ojos grises parecían analizarlo todo. «Nicholas», dijo finalmente. «Se llamará Nicholas Malfoy». El apellido quedó grabado en la mente de Rodrigo como una campana resonando en una habitación vacía. Malfoy. Por alguna razón aquel nombre le resultaba familiar, pero antes de que pudiera pensar más en ello el agotamiento lo venció y volvió a quedarse dormido. Los primeros años de su nueva vida fueron extraños. Aprendió a caminar, a hablar y a reconocer los rostros de quienes lo rodeaban. La mujer que lo cuidaba era Narcisa, su madre. El hombre serio era Lucius, su padre. Vivían en una enorme mansión llena de lujos y magia. Sin embargo, algo no encajaba. Cada noche tenía sueños extraños. Veía calles llenas de vehículos. Escuchaba teléfonos sonar. Veía una escuela. Una mujer de cabello oscuro que sonreía mientras preparaba la cena. Y una palabra que se repetía constantemente. Rodrigo. Cuando despertaba, aquellos recuerdos se desvanecían como humo, dejando únicamente una sensación de nostalgia imposible de explicar. A medida que pasaron los años, los sueños se volvieron más intensos. A veces despertaba llorando sin entender por qué. Otras veces se quedaba mirando por la ventana durante horas, pensando en cosas que ningún niño de su edad debería pensar. Narcisa comenzó a preocuparse.
Siempre estás pensando en algo, Nicholas, le dijo una tarde mientras paseaban por los jardines de la mansión. El niño levantó la vista hacia ella. Por un instante estuvo a punto de responder la verdad. Estoy intentando recordar quién era antes de nacer. Pero se limitó a sonreír. Solo observaba el cielo, madre. Narcisa le acarició el cabello y siguieron caminando. Cuando cumplió 5 años ocurrió algo que cambió su vida para siempre. Aquella mañana se encontraba explorando la biblioteca de la mansión. Los estantes parecían interminables y estaban llenos de libros antiguos. Nicholas tomó uno al azar y comenzó a hojearlo sin demasiado interés. Era un libro sobre las familias mágicas de Gran Bretaña. Entonces lo vio. Un escudo con una serpiente plateada. Debajo había un nombre. Casa Malfoy. El mundo pareció detenerse. Miles de recuerdos regresaron de golpe. Los libros. Las películas. Harry Potter. Hogwarts. Voldemort. Draco Malfoy. Lucius. Narcisa. Todo. Sus manos comenzaron a temblar. Retrocedió varios pasos hasta dejarse caer en una silla cercana. Respiraba con dificultad mientras intentaba ordenar el caos que tenía en la cabeza. No era un sueño. No era una imaginación infantil. Era real. Había muerto. Y había renacido en el universo de Harry Potter. Como Nicholas Malfoy. Durante varios minutos permaneció inmóvil, observando el escudo de la familia grabado en la cubierta del libro. Sabía lo que ocurriría en el futuro. Conocía las guerras que estaban por venir. Conocía las decisiones que llevarían a la caída de su familia. Conocía el sufrimiento que esperaba a Draco y a Narcisa. Poco a poco cerró el libro. Su respiración volvió a la normalidad. Y entonces tomó una decisión. No. La palabra apenas fue un susurro. Esta vez será diferente. Por primera vez desde que había despertado en aquel mundo, Nicholas Malfoy tenía un objetivo. No pensaba convertirse en el heredero arrogante que recordaba de los libros. No permitiría que Draco creciera siguiendo el mismo camino. Y, si estaba en sus manos, cambiaría el destino de la casa Malfoy antes de que fuera demasiado tarde. Aquel día, sentado solo en la inmensa biblioteca de la mansión, comenzó realmente la historia de Nicholas Malfoy. El niño que había sido Rodrigo. El heredero que conocía un futuro que todavía no había ocurrido. Y el joven que estaba decidido a desafiar el destino mismo. Capítulo 2. El entrenamiento arco de Nicholas. Año 1985, primer contacto con la disciplina. Nicholas tenía 6 años cuando Lucius decidió que había llegado el momento de comenzar su educación como heredero. No empezó con magia ni duelos. Empezó con disciplina. Cada mañana debía levantarse temprano, vestirse correctamente y asistir a lecciones privadas. Historia, política, economía mágica, etiqueta y genealogía. Un Malfoy debe saber quién es antes de decidir quién quiere ser, solía decir Lucius. Nicholas descubrió rápidamente que decepcionar a Lucius era mucho peor que recibir un castigo. Su padre simplemente lo miraba con desaprobación y continuaba la lección. Aquello era suficiente para motivarlo a mejorar. Año 1986, la primera varita de entrenamiento. A los 7 años recibió una varita de práctica. No era una verdadera varita de combate, pero servía para aprender movimientos y canalización mágica. El primer entrenamiento terminó en desastre. Lucius lanzó un hechizo sencillo. Nicholas reaccionó tarde. El hechizo lo golpeó de lleno. Demasiado lento. Solo fue una vez. En un duelo real solo necesitas equivocarte una vez. Año 1987, aprender a perder. Con 8 años los entrenamientos se volvieron más duros. Lucius comenzó a enseñarle defensa. Durante semanas Nicholas no consiguió bloquear correctamente ni la mitad de los ataques. Cada derrota era frustrante. Cada error parecía enorme. Una tarde, después de perder una vez más, golpeó una pared de la sala de entrenamiento. Lucius lo observó. ¿Estás enfadado? Sí. Bien. Nicholas levantó la vista. Bien. Los perdedores culpan a otros. Los ganadores se enfadan consigo mismos y mejoran. Fue una de las primeras lecciones que realmente comprendió. Año 1988, los primeros duelistas. Con 10 años Lucius invitó a varios conocidos. Brujos experimentados.
Algunos habían participado en competiciones de duelo. Nicholas estaba emocionado. Creía que estaba preparado. La realidad fue humillante. El primer hombre lo derrotó en menos de 10 segundos. El segundo en menos de 5. El tercero ni siquiera necesitó moverse. Al final del día estaba agotado. Uno de los duelistas se acercó a él. Tu padre tenía razón. ¿Sobre qué? Sobre tu carácter. He perdido todas. Sí. Entonces no entiendo. El hombre sonrió. La mayoría de niños habría llorado después de la tercera derrota. Nicholas miró la varita entre sus manos. Yo no soy la mayoría. Aquella noche comenzó a entrenar por su cuenta. Navidad de 1988, la fiesta Greengrass. La nieve cubría los jardines de la mansión Greengrass mientras carruajes encantados llegaban uno tras otro. Era una de las reuniones invernales más importantes entre familias nobles. Nicholas caminaba junto a Lucius y Narcisa intentando no aburrirse. Los adultos hablaban de política. De negocios. De viejas disputas familiares. Temas que ya conocía demasiado bien. ¿Recuerda quién eres?, murmuró Lucius. Un Malfoy. No. Mi heredero. Aquellas palabras tenían más peso de lo que parecían. Durante la cena, Nicholas notó algo extraño. Los señores Greengrass observaban constantemente a los Malfoy. Especialmente a él. Cuando terminó el banquete, Lord Greengrass pidió hablar con Lucius en privado. Nicholas no escuchó toda la conversación. Pero sí algunas frases. Una unión beneficiosa. Sangre limpia. Futuro. Herederos. No hacía falta ser un genio. Nicholas entendió inmediatamente. Matrimonio arreglado. Horas después, mientras paseaba por la mansión, encontró a una chica observando un cuadro. Cabello rubio oscuro. Ojos azules. Expresión tranquila. Daphne Greengrass. ¿Tú eres Nicholas Malfoy? ¿Y tú Daphne Greengrass? Ella suspiró. Supongo que ya sabes por qué todos nos miran. Nicholas casi se rió. Porque nuestros padres creen que pueden planificar nuestras vidas. Por primera vez Daphne sonrió. Y durante aquella noche hablaron de libros. De magia. De historia. No de matrimonios. No de política. Simplemente hablaron. Quizás por eso terminaron llevándose bien. Los hermanos Malfoy. Cuando Draco nació, Nicholas ya tenía recuerdos completos de su vida pasada. Recordaba perfectamente al Draco de los libros. Recordaba sus errores. Su arrogancia. Su necesidad constante de aprobación. Por eso decidió intervenir desde el principio. Draco dio sus primeros pasos agarrado de la mano de Nicholas. Aprendió sus primeras palabras intentando imitarlo. Y cuando empezó a crecer, lo siguió a todas partes. ¿Por qué me sigues? Porque eres mi hermano. No es una razón. Sí lo es. Draco siempre admiró a Nicholas. Y aquello tuvo consecuencias. Cuando otros niños repetían comentarios sobre sangre pura. Draco preguntaba. ¿Por qué Nicholas nunca habla así? Cuando escuchaba prejuicios. Pensaba. Mi hermano no estaría de acuerdo. Poco a poco empezó a desarrollar sus propias opiniones. No era perfecto. Seguía siendo orgulloso. Seguía siendo un Malfoy. Pero era muy diferente al Draco del canon. Y todo gracias a Nicholas. Año 1990, el nacimiento del duelista. Con 11 años, poco antes de Hogwarts, Lucius decidió ponerlo a prueba. Durante una sesión de entrenamiento lanzó 3 hechizos consecutivos. Nicholas bloqueó el primero. Esquivó el segundo. Utilizó una estatua como cobertura contra el tercero. Y contraatacó. Lucius anuló el hechizo sin dificultad. Pero por primera vez sonrió. Una sonrisa pequeña. Casi invisible. Aceptable. Para cualquier otra persona habría parecido una crítica. Para Nicholas era el mayor elogio que había recibido. Esa noche, mientras observaba las luces de la mansión Malfoy desde su ventana, comprendió algo. Ya no era un niño que conocía el futuro. Era un duelista. Y Hogwarts sería el lugar donde demostraría todo lo que había aprendido. Verano de 1990, el Callejón Diagon. Nicholas llevaba años esperando aquel día.
No por Hogwarts. Por Ollivander. La tienda era exactamente como la recordaba. Pequeña. Polvorienta. Llena de cajas hasta el techo. Una campanilla sonó cuando cruzó la puerta. Ah, un Malfoy. La voz de Ollivander apareció desde el fondo. Han pasado muchos años desde la última vez que vi a tu padre. Nicholas avanzó lentamente. Ollivander observó sus manos. Sus ojos. Su postura. Como si estuviera intentando resolver un rompecabezas. Interesante. ¿Qué ocurre? Nada. Todavía. Durante la siguiente hora probó docenas de varitas. Ninguna reaccionó. Hasta que Ollivander sacó una caja negra. Mucho más antigua que las demás. Veamos esta. Nicholas tomó la varita. Al instante una corriente de magia recorrió toda la habitación. Las lámparas temblaron. Las estanterías vibraron. Y varias cajas cayeron al suelo. Ollivander sonrió. Ya veo. ¿Qué ocurre? Esta varita llevaba mucho tiempo esperando. Nicholas observó la madera. Negra. Elegante. Perfectamente equilibrada. ¿De qué está hecha? Madera de tejo. 13 pulgadas. Núcleo de fibra de corazón de dragón. Nicholas se quedó inmóvil. Ollivander parecía fascinado. Curioso. ¿Qué es curioso? Las varitas suelen elegir según lo que eres. Pero esta, creo que te eligió por lo que puedes llegar a ser. Por primera vez en mucho tiempo, Nicholas sintió un escalofrío. No por miedo. Sino porque incluso Ollivander parecía incapaz de comprender completamente qué acababa de ocurrir. Cuando abandonó la tienda, sujetando su nueva varita, tuvo la sensación de que una etapa de su vida había terminado. Y otra mucho más importante estaba a punto de comenzar. La siguiente parada fue la tienda de animales mágicos. Nada más entrar escuchó el ruido de decenas de criaturas. Lechuzas. Búhos. Gatos. Sapos. Incluso algunas criaturas exóticas importadas de otros países. Lucius ya estaba dispuesto a comprar una lechuza real. Un animal elegante y tradicional. Muy apropiado para un heredero Malfoy. Pero Nicholas se detuvo frente a una jaula situada en una esquina. Dentro había un ave enorme. Plumaje completamente blanco. Ojos grises. Pico afilado. Y una mirada que parecía analizar a todo el mundo. ¿Qué es? Un halcón gerifalte, explicó el vendedor. Son raros. Muy inteligentes. Difíciles de entrenar. El ave mantuvo la mirada fija en Nicholas. No parecía nerviosa. Ni agresiva. Simplemente observaba. Como si estuviera evaluándolo. Nicholas se acercó lentamente. El halcón no retrocedió. Al contrario. Inclinó ligeramente la cabeza. Interesante. El vendedor sonrió. No suele comportarse así. ¿Con quién? Con nadie. Lucius observó al ave. Es una elección poco convencional. Precisamente por eso me gusta. Durante unos segundos nadie dijo nada. Finalmente Lucius asintió. Entonces será tuyo. Mientras el vendedor preparaba la documentación, Nicholas abrió la jaula. El halcón salió sin hacer ruido. Se posó directamente sobre su brazo. Orgulloso. Majestuoso. Como si hubiera tomado una decisión propia. ¿Ya tiene nombre? Preguntó Narcisa. Nicholas observó los ojos grises del animal. Entonces recordó una palabra que había leído años atrás en un libro de mitología. Argent. Argent. Significa plata. El halcón emitió un sonido suave. Como si aprobara el nombre. Y así, cuando Nicholas Malfoy abandonó el callejón Diagon aquel verano, no solo llevaba una nueva varita. También llevaba a Argent. El compañero que lo acompañaría durante toda su estancia en Hogwarts y que, con el tiempo, terminaría siendo casi tan famoso entre los estudiantes como el propio heredero de la casa Malfoy. Capítulo 1. El heredero perdido. Arco infancia de Harry Potter. Año 1988. Harry James Potter tenía 8 años. Para cualquier persona que lo observara desde fuera parecía un niño normal. Delgado. Despeinado. Con unas gafas demasiado grandes para su rostro. Pero la realidad era muy diferente. Harry sabía que algo estaba mal en su vida.
Lo sabía cada vez que Vernon Dursley lo insultaba. Lo sabía cuando Petunia fingía que no existía. Y lo sabía cuando Dudley y sus amigos decidían convertirlo en el blanco de sus bromas. Aquella tarde el patio de la escuela estaba lleno de niños. Harry intentaba terminar una tarea cuando escuchó una voz que conocía demasiado bien. Ahí está. Dudley. Harry ni siquiera levantó la vista. Sabía lo que ocurriría. Dudley se acercaría. Lo empujaría. Sus amigos se reirían. Los profesores mirarían hacia otro lado. Y al final nadie haría nada. Como siempre. Sin embargo, aquel día Harry decidió correr antes de que empezara. Guardó sus cosas y salió disparado. Atrápenlo. Los pasos resonaron detrás de él. Harry atravesó el patio. Rodeó un edificio. Saltó una cerca. Pero Dudley seguía persiguiéndolo. Su corazón latía cada vez más rápido. No quería volver a ser golpeado. No quería volver a casa. No quería seguir viviendo así. Doblando una esquina descubrió que estaba atrapado. Un muro bloqueaba el camino. No había salida. Los pasos se acercaban. Las risas también. Harry cerró los ojos. Y deseó. Deseó con todas sus fuerzas estar en cualquier otro lugar. Lejos de Dudley. Lejos de Privet Drive. Lejos de todo. Entonces la magia respondió. El mundo desapareció. Un segundo después Harry estaba sentado sobre el tejado de la escuela. El viento agitaba su ropa. Las personas parecían pequeñas desde aquella altura. Harry abrió los ojos. Y gritó. No entendía qué había ocurrido. No entendía cómo había llegado allí. Abajo, los profesores corrían nerviosos. Los alumnos señalaban hacia arriba. Dudley tenía la boca abierta. Harry permaneció inmóvil. Asustado. Confundido. Y por primera vez verdaderamente preocupado. Porque sabía que los Dursley descubrirían lo ocurrido. Y eso nunca terminaba bien. Aquella noche regresó a Privet Drive. Vernon ya estaba esperándolo. La furia era visible en su rostro. Petunia observaba desde la cocina. Dudley sonreía satisfecho. ¿Qué demonios hiciste hoy? Harry intentó responder. Pero Vernon no escuchaba. Nunca escuchaba. Cada palabra aumentaba más su ira. Hasta que finalmente avanzó hacia él. Harry retrocedió. Algo en los ojos de Vernon era diferente. Más oscuro. Más peligroso. Por primera vez Harry sintió verdadero miedo. No parecía un castigo. Parecía que Vernon quería hacerle daño. Mucho daño. Harry tropezó. Vernon levantó el brazo. Y en aquel instante Harry volvió a desear algo. No dinero. No venganza. No magia. Solo una cosa. Un lugar seguro. Un hogar. Y la magia respondió nuevamente. El salón desapareció. Privet Drive desapareció. El mundo entero desapareció. Cuando abrió los ojos se encontraba frente a unas enormes puertas de piedra. Un castillo gigantesco se alzaba ante él. Más grande que cualquier edificio que hubiera visto jamás. Torres plateadas. Murallas antiguas. Ventanas encantadas. Y sobre el portón principal un escudo brillaba bajo la luz de la luna. Un ciervo plateado. Rodeado por antiguas runas. Debajo había un nombre. Casa Potter. Harry sintió que el corazón se detenía. Potter. Su apellido. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente. Como si el castillo lo hubiera estado esperando. Entonces una voz resonó en los pasillos. Una voz profunda. Antigua. Y extrañamente familiar. Bienvenido a casa, Harry Potter. El niño tragó saliva. ¿Quién está ahí? Una figura apareció entre las sombras. Un hombre alto. Vestido con antiguas ropas de mago. Semitransparente. Como un fantasma. Sus ojos observaban a Harry con una mezcla de orgullo y tristeza. Mi nombre es Adrian Potter. Harry no respondió. Y soy tu tatarabuelo. El silencio dominó el enorme salón. Harry simplemente lo observó. Porque por primera vez en toda su vida alguien lo miraba como si realmente perteneciera a algún lugar. Y aquella noche comenzó una historia que cambiaría para siempre el destino del mundo mágico.
Año 1988, el primer hogar. Los primeros meses fueron difíciles para Harry. Aunque el castillo Potter era hermoso, seguía siendo un niño de 8 años que acababa de escapar de una vida miserable. Las enormes salas vacías le daban miedo. Los largos pasillos parecían interminables. Y las sombras que proyectaban las antorchas durante la noche hacían que más de una vez se escondiera bajo las mantas. Pero lo que más lo asustó fueron los elfos domésticos. La primera vez ocurrió durante el desayuno. Harry había despertado temprano y exploraba una pequeña sala cuando escuchó un sonido detrás de él. Pop. Harry se giró de golpe. Y gritó. Frente a él había una criatura de grandes ojos y largas orejas. Vestía un impecable uniforme negro con detalles plateados. Llevaba guantes blancos. Y sostenía una bandeja de plata. Harry retrocedió varios pasos. ¿Qué es? La criatura pareció sorprendida. Este sirviente es Alaric, joven amo Potter. Harry estuvo a punto de salir corriendo. Nunca había visto algo parecido. Alaric inclinó la cabeza respetuosamente. El desayuno está preparado. Harry observó al extraño ser. Luego la bandeja. Y finalmente volvió a observarlo. ¿No vas a atacarme? Alaric pareció confundido. Atacar al heredero Potter sería una grave falta. Aquella respuesta no tranquilizó demasiado al niño. Durante las semanas siguientes conoció al resto de los elfos. Todos vestían uniformes elegantes. Todos mantenían una educación impecable. Y todos parecían considerar a Harry como el señor legítimo del castillo. Le costó meses acostumbrarse. Año 1989, etiqueta y comportamiento. Cuando Adrian Potter consideró que Harry ya se había adaptado al castillo, comenzaron las verdaderas lecciones. No empezó con magia. Empezó con educación. El poder abre puertas, explicó Adrian. Pero los modales determinan cuánto tiempo permanecen abiertas. Harry aprendió cómo saludar a diferentes familias. Cómo presentarse correctamente. Cómo participar en una conversación formal. Cómo dirigirse a nobles, empresarios y funcionarios del ministerio. Al principio le parecía aburrido. Incluso inútil. Pero poco a poco comprendió la importancia de aquellas enseñanzas. Cada noche practicaba durante las cenas. Los elfos domésticos participaban representando distintos invitados. Harry debía aprender a desenvolverse sin cometer errores. Al finalizar el año ya podía mantener conversaciones formales con una naturalidad sorprendente para su edad. Año 1990, Historia y Política. A los 10 años comenzaron las lecciones que más le gustaban. La historia mágica. Adrian le mostró antiguos registros de la familia Potter. Crónicas. Cartas. Diarios. Documentos que jamás aparecían en los libros de historia. Harry descubrió que el mundo mágico era mucho más complejo de lo que imaginaba. Aprendió sobre alianzas entre familias. Viejos conflictos. Tratados olvidados. Y guerras que el ministerio prefería no mencionar. Entre todos los temas hubo uno que llamó especialmente su atención. Los Pendragon. Una familia cuyo nombre aparecía repetidamente en numerosos documentos antiguos. Y que parecía haber desaparecido de la historia. Cuando preguntó qué había ocurrido con ellos, Adrian permaneció en silencio durante varios segundos. Esa es una historia para cuando seas mayor. Aquella respuesta solo aumentó su curiosidad. Año 1991, el heredero Potter. A pocos meses de cumplir 11 años, Harry ya no parecía el niño asustado que había llegado al castillo. Su postura era firme. Su forma de hablar era educada. Y había aprendido a controlar sus emociones en situaciones difíciles. Adrian comenzó entonces una nueva etapa de entrenamiento. Control mágico. No hechizos avanzados. No magia peligrosa. Simplemente control. Harry aprendió a sentir su magia. A reconocer cuando estaba alterada. Y a evitar accidentes mágicos. Aquellas lecciones resultaron mucho más difíciles que la etiqueta o la historia. Pero también mucho más importantes. Un mago que no controla su magia es un peligro para sí mismo, explicó Adrian. Harry tardó meses en dominar los ejercicios. Sin embargo, al final logró algo que muy pocos niños de su edad conseguían. Controlar conscientemente los impulsos de su magia accidental.
Cuando llegó el verano de 1991, Adrián observó a su descendiente con evidente orgullo. Harry todavía tenía mucho que aprender. Muchísimo. Pero ya estaba preparado para dar el siguiente paso. Pronto llegaría la carta de Hogwarts. Y cuando eso ocurriera, el mundo mágico conocería a un Harry Potter muy diferente al que todos esperaban encontrar. Capítulo 3. Entrada a Hogwarts. Arco de Nicholas. Nota: Nicholas es un año mayor que Harry. Primer año en Hogwarts, 1991-1992. La llegada a Hogwarts fue exactamente como Nicholas la recordaba. El lago. Los botes. Las enormes torres elevándose hacia el cielo nocturno. Las ventanas iluminadas. Y el gran comedor. Cuando el sombrero seleccionador fue colocado sobre su cabeza, apenas tardó unos segundos. Slytherin. Los aplausos resonaron desde la mesa de las serpientes. Lucius no habría esperado otro resultado. Narcisa tampoco. Y siendo sincero, Nicholas tampoco. Los primeros meses transcurrieron con relativa normalidad. Las clases eran interesantes, pero no especialmente difíciles. Gracias a los años de entrenamiento con Lucius, ya dominaba gran parte de la teoría que otros alumnos apenas comenzaban a aprender. Incluso los ejercicios prácticos le resultaban sencillos. El profesor Flitwick elogió su precisión. La profesora McGonagall destacó su concentración. Y Snape parecía relativamente satisfecho con su rendimiento. Sin embargo, lo que realmente llamaba la atención de Nicholas no eran las clases. Era Hogwarts. El castillo parecía esconder secretos detrás de cada muro. Pasillos que cambiaban de lugar. Escaleras que aparecían donde antes no existían. Puertas ocultas. Corredores olvidados. Y una sensación constante. Como si algo lo estuviera observando. O esperando. Aquella sensación comenzó durante octubre. Al principio era débil. Una ligera vibración en su magia. Un impulso extraño. Como si algo dentro de Hogwarts intentara llamar su atención. Nicholas intentó ignorarlo. Pero la sensación regresaba una y otra vez. Siempre en la misma dirección. Siempre en la misma torre olvidada. Durante semanas investigó discretamente. Preguntó a fantasmas. Revisó mapas antiguos. Consultó libros de historia. Sin éxito. Finalmente, una noche de noviembre, decidió seguir aquella extraña llamada. Argent volaba silenciosamente sobre él mientras avanzaba por los pasillos vacíos. La sensación aumentaba a cada paso. Su magia parecía reaccionar. Como si estuviera reconociendo algo. Cuando llegó al final de la torre, encontró únicamente una pared de piedra. Nada más. Entonces escuchó un susurro. No era una voz. No exactamente. Era más bien una sensación convertida en palabras. El conocimiento aguarda. Las runas grabadas en la pared comenzaron a brillar. Las piedras se apartaron lentamente. Y una puerta apareció donde antes no existía nada. Nicholas respiró profundamente. Y entró. La sala era inmensa. Mucho más grande de lo que permitía el espacio físico de la torre. Altas columnas sostenían un techo cubierto de estrellas artificiales. Miles de libros descansaban en estanterías antiguas. Y en el centro se alzaba una enorme estatua de Merlín. No parecía un guerrero. Ni un rey. Ni un héroe. Parecía un sabio. Un investigador. Un hombre que había dedicado toda su vida a comprender la magia. Bajo la estatua había una inscripción. El poder es efímero. El conocimiento perdura. Nicholas observó el lugar durante varios minutos. Esperaba encontrar artefactos legendarios. Hechizos prohibidos. Secretos olvidados. Pero no encontró nada de eso. La sala parecía casi vacía. Solo había libros. Cuadros. Y silencio. Mucho silencio. Durante semanas regresó una y otra vez. Intentó abrir puertas cerradas. No funcionó. Intentó utilizar magia. Nada ocurrió. Intentó hablar Parcel. La sala permaneció inmóvil. Parecía ignorarlo deliberadamente. Aquello resultaba frustrante. Sin embargo, poco a poco comenzó a descubrir pequeños detalles. Algunos cuadros estaban vivos. No como los cuadros normales de Hogwarts.
Aquellos conservaban fragmentos reales de la personalidad de antiguos magos. Uno de ellos representaba a una anciana bruja. Otro a un alquimista. Otro a un duelista de siglos atrás. Y todos hacían lo mismo. Preguntas. Siempre preguntas. ¿Qué es el poder? ¿Qué diferencia existe entre inteligencia y sabiduría? ¿Es mejor vencer o comprender? Nicholas odiaba aquellas conversaciones. Prefería los libros. Los libros daban respuestas. Los cuadros solo daban más preguntas. Pero con el tiempo empezó a comprender. La sala no intentaba enseñarle magia. Intentaba enseñarle a pensar. Una tarde encontró una pequeña habitación oculta detrás de una estantería. Dentro había únicamente una mesa. 2 sillas. Y un tablero de ajedrez mágico. Cuando se sentó, una pieza se movió sola. Entonces una voz resonó por la habitación. Primera lección. Nicholas observó alrededor. No había nadie. Toda batalla se gana antes del primer hechizo. Aquella noche pasó 3 horas jugando contra el tablero. Perdió 17 veces. Ganó una. Y comprendió más sobre estrategia que durante meses de entrenamiento. En otra ocasión descubrió una sala llena de relojes. Miles de relojes. Todos marcaban horas distintas. En el centro había una inscripción. La impaciencia destruye más magos que la ignorancia. Tardó semanas en comprender aquella lección. Y cuando finalmente lo hizo, ni siquiera estaba seguro de haber entendido todo. La sala de Merlín nunca entregaba respuestas completas. Siempre obligaba a pensar. Siempre obligaba a aprender. Siempre obligaba a crecer. Por eso, cuando terminó su primer año, Nicholas no había aprendido hechizos legendarios. No había obtenido artefactos mágicos. No había descubierto secretos prohibidos. Pero sí había cambiado. Era más observador. Más paciente. Más reflexivo. Y por primera vez desde que había renacido, comenzó a entender que el conocimiento verdadero no consistía en acumular poder. Consistía en comprender cómo utilizarlo. Verano de 1992, torneo juvenil de duelos. El verano había llegado. Nicholas acababa de terminar su primer año en Hogwarts. Había obtenido excelentes calificaciones. Flitwick lo había elogiado varias veces. Y la sala de Merlín seguía ocupando gran parte de sus pensamientos. Aquella mañana, durante el desayuno en la mansión Malfoy, una lechuza descendió sobre la mesa. Lucius tomó la carta. La abrió. Leyó unas líneas. Y levantó una ceja. Interesante. Narcisa dejó su taza de té. ¿Qué ocurre? Lucius entregó la carta a Nicholas. Invitación oficial. Nicholas leyó rápidamente. Torneo juvenil de duelos de Gran Bretaña. Participantes menores de 13 años. Selección limitada. Invitación exclusiva. Su corazón se aceleró. Aquello no era un simple torneo escolar. Participarían jóvenes talentos de familias importantes. ¿Puedo ir? Lucius lo observó durante unos segundos. Ya has sido invitado. La decisión es tuya. Nicholas sonrió. Entonces participaré. Draco casi se cayó de la silla. ¿Vas a luchar contra duelistas de verdad? Probablemente. Eso es increíble. Narcisa parecía más preocupada. Solo procura volver entero. Lo intentaré, madre. Lucius ocultó una pequeña sonrisa detrás de su copa. El invitado Potter. Mientras tanto, en el castillo Potter. Adrián observaba una invitación similar. Harry terminaba una lección de historia cuando el fantasma apareció. ¿Conoces los duelos mágicos? Más o menos. Entonces es momento de aprender. Harry recibió la carta. ¿Voy a participar? Adrián soltó una carcajada. No. Todavía no. Vas a observar. Harry hizo una mueca. Eso suena aburrido. Observar es una de las habilidades más importantes de un duelista. Harry suspiró. Pero aceptó. El torneo se celebró en una enorme arena mágica. Gradas encantadas rodeaban una plataforma circular. Docenas de familias nobles ocupaban los mejores asientos. Los jóvenes participantes esperaban en distintas zonas. Nicholas caminó hacia la inscripción.
Daphne ya estaba allí. Llegas tarde. Llego puntual. Eso es exactamente lo que diría alguien que llega tarde. Nicholas sonrió. ¿Participas? Por supuesto. Entonces intentaré no derrotarte demasiado rápido. Inténtalo. Por primera vez en semanas ambos rieron. Desde las gradas, Harry observaba todo. Era la primera vez que veía tantas familias mágicas reunidas. Tantos magos. Tantas varitas. Tanta magia. Y entonces vio a un chico rubio. Más alto que la mayoría. Acompañado por Lucius Malfoy. Y por un niño más pequeño. Draco. Harry no sabía por qué. Pero no podía apartar la mirada. Algo le resultaba extraño. Primera ronda. Nicholas Malfoy contra Marcus Selwyn. Los participantes subieron a la plataforma. Se saludaron. Flitwick actuaba como árbitro. Comiencen. Marcus atacó primero. Expelliarmus. Un rayo rojo salió disparado. Nicholas giró sobre sí mismo. El hechizo pasó de largo. Flipendo. Marcus bloqueó. Protego. Nicholas sonrió. Su rival era bueno. Pero demasiado predecible. Lanzó otro hechizo. No directamente al oponente. Al suelo. Ventus. Una ráfaga de viento levantó polvo. Marcus perdió la visión durante un segundo. Fue suficiente. Expelliarmus. La varita salió volando. Ganador. Nicholas Malfoy. Los aplausos resonaron por la arena. Lucius asintió. Narcisa sonrió discretamente. Draco parecía emocionado. Lo sabía. Segunda ronda, esta vez contra una joven bruja de 12 años. Mucho más experimentada. El duelo fue rápido. Intercambiaron hechizos durante casi 2 minutos. Protego. Flipendo. Expelliarmus. Finite. Los espectadores comenzaron a prestar atención. Nicholas no era simplemente talentoso. Pensaba. Analizaba. Esperaba errores. Finalmente logró desarmarla. Nueva victoria. Harry observa, desde las gradas. Harry estaba fascinado. No por la fuerza. Por la forma de luchar. El chico rubio nunca desperdiciaba movimientos. Todo parecía calculado. Todo parecía tener un propósito. Adrián observó la expresión de Harry. ¿Te interesa? Sí. Entonces observa mejor. Harry volvió a mirar. Y por primera vez notó algo. El chico parecía estar siempre atento a todo. Como si analizara el campo de batalla constantemente. Semifinal. Nicholas se enfrentó a un duelista de 13 años. Uno de los favoritos. Durante varios minutos ninguno consiguió ventaja. Los hechizos cruzaban la arena. Protego. Flipendo. Lumos máxima. Confringo menor. Las barreras brillaban. El público observaba en silencio. Finalmente Nicholas utilizó una maniobra aprendida gracias a Lucius. No atacó. Esperó. Y cuando el rival lanzó un hechizo demasiado agresivo, cometió un error. Expelliarmus. Victoria. El encuentro, cuando terminó el combate. Nicholas descendió de la plataforma. Y entonces ocurrió. Por un instante levantó la vista. Y vio a Harry. Cabello negro. Gafas. Ojos verdes. Los ojos se encontraron. Y el mundo pareció detenerse. No hubo explosiones. No hubo magia visible. Pero ambos sintieron algo. Una sensación extraña. Como si reconocieran algo perdido. Algo antiguo. Algo importante. Harry frunció el ceño. Nicholas también. Ninguno entendía por qué. Más tarde. Cerca de los jardines exteriores. Se cruzaron casualmente. Harry caminaba junto a Adrián. Nicholas junto a Daphne. Por un instante quedaron frente a frente. Silencio. Harry fue el primero en hablar. Buen duelo. Nicholas lo observó. Gracias. Luchas bien. Observas bien. Harry parpadeó. No esperaba esa respuesta. Daphne miró entre ambos. Como si notara algo extraño. Adrián también permaneció en silencio. Observando.
Analizando. Finalmente Harry extendió la mano. Harry Potter. Nicholas la estrechó. Nicholas Malfoy. Una ligera corriente mágica recorrió el ambiente. Duró menos de un segundo. Pero ambos la sintieron. Y ambos recordaron aquel momento durante mucho tiempo. Porque sin saberlo, aquella fue la primera vez que los dos herederos destinados a cambiar el mundo mágico se encontraron cara a cara. Final del torneo juvenil de duelos. Los aplausos todavía resonaban por la arena cuando Flitwick anunció el último enfrentamiento. La final comenzará en 10 minutos. Nicholas respiró profundamente. Había ganado 4 duelos. Cada uno más difícil que el anterior. Pero ahora venía el verdadero desafío. Su rival era un joven de 13 años. Alec Rosier. Considerado uno de los mejores duelistas juveniles del país. Más experiencia. Más entrenamiento. Más edad. Muchos apostaban por él. En las gradas. Draco estaba prácticamente de pie. Nicholas va a ganar. Narcisa sonrió. Todavía no ha empezado. Pero va a ganar. Lucius permanecía tranquilo. Sin mostrar emociones. Pero observaba atentamente. Muy atentamente. Harry también estaba pendiente. Ya no observaba el torneo por curiosidad. Ahora quería ver qué haría Nicholas. Algo en él resultaba fascinante. Los dos finalistas subieron a la plataforma. Saluden a su oponente. Ambos inclinaron la cabeza. Comiencen. Alec atacó inmediatamente. Expelliarmus. Nicholas esquivó. Protego. Una segunda maldición impactó contra la barrera. Flipendo. Nicholas respondió. Finite. Las chispas iluminaron la plataforma. El intercambio comenzó. Más rápido. Más intenso. Más técnico. Los espectadores apenas podían seguir algunos movimientos. Impedimenta. Protego. Ventus. Finite. Expelliarmus. Desvío. Harry estaba impresionado. Aquello era completamente diferente a los duelos anteriores. Cada error podía decidir la victoria. Alex sonrió. Eres bueno para tu edad. Tú también. Pero aún eres demasiado joven. Entonces lanzó una combinación. 3 hechizos consecutivos. Sin pausa. Nicholas bloqueó el primero. Esquivó el segundo. El tercero impactó cerca de sus pies. La explosión lo obligó a retroceder. Las gradas estallaron en murmullos. Draco apretó los puños. Levántate, Nicholas respiró. Y recordó algo. Una frase. Una lección. Lucius. La sala de Merlín. El ajedrez. La estrategia. Toda batalla se gana antes del primer hechizo. Entonces comprendió algo. Alec estaba dominando el ritmo. Todos reaccionaban a él. Incluso Nicholas. Y decidió cambiarlo. Por primera vez en todo el combate dejó de atacar. Simplemente observó. Esperó. Se movió. Retrocedió. Analizó. Alex sonrió. Creyó que estaba ganando. Y cometió exactamente el error que Nicholas esperaba. Se adelantó demasiado. Abrió la guardia. Solo una fracción de segundo. Pero suficiente. Nicholas actuó. Expelliarmus. El rayo rojo atravesó la plataforma. Impactó de lleno. La varita salió disparada. Giró varias veces por el aire. Y cayó fuera del escenario. Silencio. 1 segundo. 2. 3. Ganador del torneo juvenil de duelos. Nicholas Malfoy. Toda la arena estalló. Aplausos. Vítores. Celebraciones. Draco prácticamente saltó sobre la barandilla. Lo hizo. Narcisa dejó escapar una sonrisa llena de orgullo. Lucius permaneció inmóvil. Pero por primera vez aquel día se puso de pie. Y aplaudió. Solo una vez. Una única palmada. Pero para Nicholas significó más que cualquier trofeo. Mientras recibía la copa del torneo, Nicholas levantó la vista. Y encontró nuevamente a Harry entre el público. Los ojos verdes del joven Potter estaban fijos en él. No había rivalidad. No había hostilidad.
No todavía. Solo curiosidad. Respeto. Y aquella extraña sensación imposible de explicar. Como si sus caminos estuvieran destinados a cruzarse una y otra vez. Esa noche, cuando todos abandonaban la arena, Adrián Potter observó a Nicholas desde la distancia. Interesante. ¿Qué ocurre? Preguntó Harry. El ancestro fantasma continuó mirando al heredero Malfoy. Nada. Aunque en realidad sí ocurría algo. Porque por primera vez en décadas había visto una chispa familiar. Algo antiguo. Algo relacionado con viejas historias que el mundo mágico había olvidado. Y sospechaba que aquel encuentro no había sido una coincidencia. Lucius reconoce a Nicholas. De regreso a la mansión Malfoy. Todos están celebrando. Draco no deja de hablar del torneo. Narcisa está orgullosa. Pero Nicholas está esperando una reacción. La de Lucius. Cuando llegan al despacho. Lucius cierra la puerta. Silencio. ¿Sabes por qué ganaste? Entrené. No. Nicholas lo mira. Ganaste porque pensaste. Lucius se acerca. La mayoría de duelistas cree que los duelos se ganan con hechizos. Los grandes duelistas ganan con decisiones. Y por primera vez Lucius le regala algo. Un anillo familiar Malfoy. No como heredero. Sino como reconocimiento. Capítulo 4 Arco de Nicholas. Verano de 1992, el heredero y el continente. El verano llegó más rápido de lo que Nicholas esperaba. Su primer año en Hogwarts había terminado. Había sobrevivido a clases, exámenes, entrenamientos y, sobre todo, al descubrimiento de la sala de Merlín. Sin embargo, al regresar a la mansión Malfoy, descubrió que Lucius tenía planes muy distintos para él. Todo comenzó durante el desayuno. Partiremos dentro de 3 días, anunció Lucius mientras leía el periódico. Nicholas levantó la vista. ¿A dónde? Francia. Draco casi dejó caer su taza. ¿Francia? Sí. Hemos sido invitados por varias familias con las que mantenemos relaciones comerciales. Narcisa sonrió ligeramente. Será una buena oportunidad para ampliar vuestra educación. Nicholas sospechó que aquello significaba mucho más de lo que parecía. Y tenía razón. La residencia francesa donde se alojaron pertenecía a una rama menor de los Rosier. Estaba situada a las afueras de París, rodeada por jardines encantados y protegida por antiguas barreras mágicas. Nicholas esperaba conocer el país. Esperaba visitar bibliotecas. Esperaba explorar la ciudad. En cambio, pasó los primeros 10 días asistiendo a reuniones. Reuniones interminables. Reuniones aburridas. O al menos eso pensó al principio. Sentado junto a Lucius observó a nobles, empresarios y políticos discutir durante horas. Ingredientes para pociones. Importación de escobas. Permisos comerciales. Tierras mágicas. Impuestos. Todo parecía increíblemente tedioso. Hasta que comenzó a prestar atención. Y entonces comprendió algo. Nadie decía realmente lo que pensaba. Un anciano noble comentó. Las relaciones entre nuestras familias siempre han sido excelentes. Nicholas observó cómo Lucius asentía. Más tarde descubrió que aquello significaba. Necesito un favor. Otro hombre dijo. Las circunstancias económicas son complejas este año. Lo que realmente quería decir era. Quiero renegociar el acuerdo. La política parecía un idioma secreto. Uno que jamás había visto en los libros. Una noche decidió preguntar. ¿Por qué nadie dice directamente lo que quiere? Lucius dejó la copa sobre la mesa. Porque revelar tus intenciones te vuelve vulnerable. Eso parece ineficiente. El mundo rara vez funciona de la manera más eficiente. Nicholas permaneció pensativo. Entonces la política consiste en ocultar la verdad. Lucius negó lentamente. No. Consiste en revelar únicamente la parte de la verdad que te beneficia. Aquella respuesta permaneció en su mente durante semanas. Fue durante una de aquellas reuniones cuando conoció a Armand de Beaumont. El hombre rondaba los 50 años. Vestía con elegancia. No llevaba joyas. No necesitaba exhibir riqueza. Su sola presencia imponía respeto. Lucius lo saludó con una cortesía poco habitual. Aquello fue suficiente para despertar la curiosidad de Nicholas.
Horas después, Armand se acercó a él en una terraza. Así que tú eres Nicholas Malfoy. Sí, señor. He oído que ganaste un torneo de duelos. Tuve suerte. Armand sonrió. Una respuesta inteligente. Nicholas no respondió. El francés observó los jardines durante unos segundos. ¿Qué deseas ser? El heredero de la casa Malfoy. Eso ya lo eres. Nicholas frunció el ceño. Entonces no entiendo. No te pregunté qué eres. Te pregunté qué deseas ser. Por primera vez en mucho tiempo, Nicholas no tuvo respuesta. Armand pareció satisfecho. Bien. Eso significa que todavía estás pensando. A partir de aquel día comenzaron a reunirse regularmente. No eran clases formales. Ni conferencias. Simplemente conversaciones. Armand hablaba de historia. De magia. De política. Y de errores. Especialmente de errores. La mayoría de los jóvenes nobles cree que el poder consiste en conseguir que los demás te obedezcan. Y no es así. No. Entonces, ¿qué es? Armand señaló una reunión celebrándose en un salón cercano. Conseguir que los demás quieran ayudarte. Aquella frase resultó mucho más difícil de comprender que cualquier hechizo. Armand también le enseñó varios encantamientos franceses. No eran hechizos de combate. Ni magia oscura. Eran herramientas. Magia refinada. La clase de hechizos que un noble culto debía conocer. El primero fue Lumiere Sculptere. Una evolución de lumos. Permitía moldear la luz en distintas formas. Mapas. Símbolos. Diagramas. Nicholas tardó varias semanas en dominarlo. Pero cuando lo consiguió pudo proyectar pequeñas reproducciones luminosas de edificios enteros. El segundo fue Boile Silencieux. Un encantamiento capaz de reducir el sonido dentro de una habitación. Ideal para conversaciones privadas. Y el tercero fue Fil d'Argent. Un fino hilo plateado de magia que permanecía unido al lanzador. Muy útil para explorar lugares desconocidos sin perderse. Nicholas quedó fascinado. Aquella magia era distinta a la británica. Más elegante. Más práctica. Más refinada. Sin embargo, la lección más importante llegó casi al final del verano. Lucius asistió a una negociación con una familia francesa que atravesaba dificultades económicas. Nicholas permaneció en silencio observando. La situación era evidente. Lucius tenía ventaja. Mucha ventaja. Podía exigir prácticamente cualquier condición. Y aún así no lo hizo. Aceptó términos mucho más favorables para la otra parte de lo que Nicholas esperaba. Cuando abandonaron la reunión no pudo contenerse. Podrías haber conseguido mucho más. Lucius caminó varios metros antes de responder. Sí. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Lucius observó los jardines. Porque dentro de 10 años seguirán estando aquí. Nicholas no comprendió. ¿Y eso importa? Mucho. Lucius se detuvo. La mayoría de las personas piensa en ganar una negociación. ¿Y tú? Yo pienso en la siguiente. Nicholas permaneció en silencio. Lucius continuó. Si los hubiera humillado hoy, jamás volverían a confiar en mí. Pero obtendrías beneficios. Durante un año. ¿Y después? Perdería un aliado. Aquella explicación le hizo comprender algo. El verdadero poder no consistía en ganar siempre. Consistía en construir algo que durara décadas. Las últimas semanas del verano fueron diferentes. Nicholas comenzó a participar más activamente en las conversaciones. Los nobles ya no lo veían únicamente como un niño. Empezaban a escuchar sus opiniones. Algunas veces estaba equivocado. Otras veces no. Pero aprendía. Y eso era lo importante. La noche antes de regresar a Inglaterra, Armand lo encontró observando las estrellas. Has cambiado. Supongo. Cuando llegaste aquí eras un duelista. Nicholas sonrió. ¿Y ahora? Armand observó la mansión iluminada. Las reuniones. Los acuerdos. Los nobles conversando. Los empresarios cerrando tratos. Los políticos negociando favores. Ahora comienzas a comprender cómo funciona el mundo. Nicholas siguió su mirada.
¿Y cómo funciona? Armand sonrió. Con magia. Nicholas asintió. Entonces el francés negó lentamente. No. Y señaló a las personas reunidas bajo las luces. Con eso. Nicholas observó en silencio. Por primera vez comprendió que las personas más poderosas que había conocido aquel verano no eran los mejores duelistas. Ni los magos más fuertes. Eran aquellos capaces de influir en los demás. De construir alianzas. De inspirar confianza. De mover piezas sin necesidad de levantar una varita. Y mientras el carruaje de los Malfoy abandonaba Francia al día siguiente, Nicholas supo que regresaba a Hogwarts siendo el mismo estudiante. Pero ya no era el mismo niño. Capítulo 2. Las vacaciones de Harry Potter. Arco de Harry Potter. Verano de 1992, los secretos de los Potter. El verano había llegado al castillo Potter. Mientras la mayoría de los niños de su edad pensaban en juegos o vacaciones, Harry pasaba gran parte de sus días estudiando. No porque estuviera obligado. Sino porque realmente le gustaba. Durante años Adrián le había enseñado historia, etiqueta, política y teoría mágica. Sin embargo, aquel verano parecía diferente. Su tatarabuelo parecía estar preparándolo para algo. Una tarde, después de terminar una lección sobre las antiguas familias mágicas, Adrián se levantó de su sillón. Ven conmigo. Harry dejó el libro sobre la mesa. ¿A dónde? Hay algo que debes ver. Caminaron durante varios minutos por una zona poco utilizada del castillo. Finalmente llegaron a una puerta de roble oscuro. Adrián apoyó una mano sobre ella. Su expresión era extraña. Nostálgica. Esta habitación perteneció a tus padres. Harry se quedó inmóvil. Durante unos segundos fue incapaz de hablar. Adrián abrió la puerta. Y Harry entró. La habitación parecía congelada en el tiempo. Libros. Fotografías. Cartas. Objetos personales. Todo permanecía exactamente donde había sido dejado años atrás. Como si James y Lily fueran a regresar en cualquier momento. Harry avanzó lentamente. Sus ojos recorrían cada rincón. Intentando absorber cada detalle. Sobre un escritorio descansaban varios cuadernos de cuero. Adrián sonrió. Tus padres escribían mucho. Harry comprendió inmediatamente lo que estaba viendo. Diarios. Las siguientes semanas pasaron volando. Cada día leía una parte. Cada día descubría algo nuevo. James Potter no era el héroe perfecto que aparecía en los libros. Era valiente. Leal. Divertido. Pero también impulsivo. Competitivo. Y a veces increíblemente imprudente. Lily era completamente diferente. Más tranquila. Más reflexiva. Más paciente. Sin embargo, ambos compartían algo. Un profundo amor por sus amigos. Y por la familia que estaban construyendo. Por primera vez Harry sintió que realmente los conocía. No como figuras legendarias. Sino como personas reales. Fue durante una de aquellas lecturas cuando apareció un nombre repetidamente. Sirius Black. James hablaba de él constantemente. Sus bromas. Sus aventuras. Sus problemas. Sus discusiones. La confianza que existía entre ellos era absoluta. En una entrada James escribió. Si alguna vez tengo un hijo, Sirius será su padrino. Harry leyó aquella frase varias veces. Y sintió algo extraño. Porque aquello no encajaba con la historia oficial. Si Sirius había traicionado a sus padres. ¿Por qué James confiaba tanto en él? La duda comenzó a crecer. Y cuanto más leía, más difícil le resultaba creer que Sirius fuera un traidor. Un día encontró algo diferente. Un viejo pergamino doblado. Parecía completamente vacío. Durante horas intentó descubrir qué era. Sin éxito. Hasta que encontró una nota escrita por James. La travesura nunca termina. Harry pronunció las palabras. Y el pergamino cobró vida. Líneas negras comenzaron a extenderse por toda la superficie. Pasillos. Escaleras. Torres. Salas secretas. Hogwarts. Harry abrió los ojos de par en par. Era un mapa. Pero no uno normal. Mostraba cada rincón del castillo.
Y también a las personas que se encontraban dentro. Pequeños nombres moviéndose constantemente por los pasillos. Era una auténtica obra maestra mágica. Los diarios explicaban su origen. Había sido creado por 4 estudiantes. James Potter, Sirius Black, Remus Lupin, Peter Pettigrew. Los merodeadores. Harry quedó fascinado. No solo por el mapa, sino por las historias. Las escapadas nocturnas. Las bromas. Las aventuras. Por primera vez comprendió que Hogwarts era mucho más que una escuela. También descubrió algo más. Un proyecto secreto. El animagismo. James relataba las dificultades. Los años de preparación. Los errores. Los riesgos. Harry no tardó en interesarse. No pretendía intentarlo todavía. Era demasiado joven. Pero comenzó a estudiar la teoría. Y cuanto más aprendía, más fascinante le parecía. A mediados del verano, Adrián decidió llevarlo a un torneo de duelos. La teoría es importante. ¿Y los duelos? También. ¿Voy a participar? Adrián soltó una pequeña carcajada. Todavía no. Pero observarás. Y aprenderás. Aquella fue la primera vez que Harry vio competir a Nicholas Malfoy. El joven duelista llamó inmediatamente su atención. No por su apellido, sino por su forma de luchar. Fría. Precisa. Inteligente. Cada movimiento parecía cuidadosamente calculado. Harry se encontró observándolo durante todo el torneo. Y en una ocasión sus miradas se cruzaron. Solo durante un instante. Pero ambos sintieron algo extraño. Una sensación difícil de explicar. Como si se conocieran. Como si fueran viejos amigos que simplemente habían olvidado sus nombres. El momento desapareció tan rápido como había llegado. Pero ninguno de los dos lo olvidó. Las semanas continuaron avanzando. Harry siguió estudiando. Leyendo. Entrenando. Preparándose. Hasta que una mañana encontró a Adrián esperándolo en el comedor. Ha llegado el momento. Harry sonrió. Porque sabía exactamente a qué se refería. Hogwarts estaba cada vez más cerca. Y el siguiente paso sería conseguir su varita. Verano de 1992, la varita del heredero Potter. El verano avanzaba lentamente en el castillo Potter. Harry pasaba gran parte de sus días leyendo los diarios de sus padres, estudiando historia mágica y explorando las enormes bibliotecas familiares. Sin embargo, una mañana encontró a Adrián esperándolo en el comedor con una expresión particularmente seria. Prepárate. Harry levantó la vista. ¿Para qué? Hoy iremos al callejón Diagon. Harry casi dejó caer el libro que sostenía. ¿En serio? Adrián sonrió. Dentro de unas semanas comenzarás Hogwarts. Ya es hora de conseguir tus útiles. Durante años había escuchado historias sobre el callejón Diagon. Ahora finalmente podría verlo. El viaje fue breve. Cuando atravesaron la entrada oculta del caldero chorreante y aparecieron en la famosa calle mágica, Harry quedó maravillado. Tiendas de todos los tamaños. Brujas y magos caminando de un lado a otro. Escobas volando sobre los tejados. Animales mágicos. Carteles encantados. Todo parecía sacado de un sueño. Pero antes de que pudiera distraerse demasiado, Adrián señaló una pequeña tienda situada al final de la calle. Primero lo más importante. Harry siguió su mirada. Ollivander. Fabricantes de varitas desde el año 382 a.C. Una campanilla sonó cuando entraron. La tienda estaba prácticamente vacía. Miles de cajas se apilaban desde el suelo hasta el techo. El silencio era absoluto. Harry apenas tuvo tiempo de observar el lugar cuando una voz surgió desde el fondo. Harry Potter. Un anciano apareció entre los estantes. Sus ojos plateados parecían atravesarlo. Señor Ollivander. Te estaba esperando. Harry intercambió una mirada con Adrián. ¿Me esperaba? Por supuesto. Ollivander avanzó lentamente. He vendido varitas a los Potter durante generaciones. Sus ojos brillaron. Tu abuelo. Tu bisabuelo. Tu padre. Harry sintió una extraña emoción.
Por primera vez estaba siguiendo literalmente los pasos de James Potter. Ollivander comenzó a tomar medidas. La longitud de sus brazos. La distancia entre sus dedos. La anchura de sus hombros. Como si estuviera confeccionando un traje. Mientras trabajaba observó a Harry atentamente. Finalmente sonrió. Curioso. ¿Qué ocurre? La mayoría de los niños observan las varitas. Harry parpadeó. ¿Y yo? Tú observas la tienda. Harry bajó la mirada. Había estado estudiando cada detalle desde que entró. Supongo. No. Ollivander sonrió. No observas objetos. Observas preguntas. Las primeras pruebas fueron un desastre. Una varita produjo una pequeña explosión. Otra lanzó una lluvia de chispas. Una tercera casi derribó una estantería. Ollivander parecía encantado. Harry cada vez menos. Después de casi 20 intentos el anciano se quedó pensativo. Permaneció inmóvil durante varios segundos. Como si estuviera recordando algo. Finalmente se dirigió hacia una sección apartada de la tienda. Tomó una caja cubierta por una fina capa de polvo. Y regresó lentamente. Veamos esta. Harry observó la caja. No parecía diferente a las demás. Sin embargo, algo en la mirada de Ollivander le hizo sentir curiosidad. La abrió. Dentro descansaba una elegante varita de madera clara. Acebo. Harry la tomó. Y el mundo pareció detenerse. Una cálida corriente de magia recorrió su brazo. Las lámparas comenzaron a brillar con intensidad. Las cortinas se agitaron. Los libros vibraron ligeramente sobre los estantes. Y una ráfaga de aire recorrió toda la tienda. Harry sintió una conexión inmediata. Natural. Como si aquella varita siempre hubiera estado destinada a llegar a sus manos. Ollivander sonrió. Excelente. ¿Es esta? Sin duda. Harry observó la varita. ¿De qué está hecha? Madera de acebo. Ollivander parecía fascinado. 11 pulgadas. Flexible. Y contiene una pluma de cola de fénix. Harry asintió. Entonces notó algo extraño. Ollivander continuaba observándolo. Como si aún no hubiera terminado. Hay algo más, ¿verdad? El anciano sonrió. Muy perceptivo. Harry tragó saliva. ¿Qué ocurre? Ollivander permaneció en silencio durante unos segundos. La pluma que contiene esta varita tiene una hermana. Harry frunció el ceño. ¿Hermana? La misma ave entregó únicamente 2 plumas. El silencio se apoderó de la tienda. ¿Y dónde está la otra? La expresión de Ollivander se volvió extraña. En posesión de otro mago. Harry sintió un escalofrío. ¿Quién? Ollivander sostuvo su mirada. Un nombre que conocerás tarde o temprano. Adrián intervino antes de que pudiera continuar. Eso será suficiente por hoy. Ollivander simplemente asintió. Pero Harry no pudo evitar pensar en aquellas palabras mientras abandonaban la tienda. Una vez fuera, caminaron varios minutos en silencio. Finalmente Harry levantó la vista. ¿Qué quiso decir? Adrián observó la calle. Las varitas tienen memoria. ¿Eso es malo? No. Entonces. Adrián sonrió ligeramente. Significa que algún día tu destino se cruzará con el del poseedor de esa otra varita. Harry volvió a mirar la caja que sostenía. Y por alguna razón sintió que aquella respuesta solo había generado más preguntas. La siguiente parada fue la tienda de animales mágicos. Nada más entrar escuchó decenas de sonidos distintos. Lechuzas. Búhos. Gatos. Sapos. Incluso algunas criaturas exóticas procedentes de otros países. Un vendedor se acercó inmediatamente. ¿Busca algo especial? Mi primer compañero para Hogwarts, respondió Harry. El hombre sonrió. Entonces tengo varias opciones. Durante casi una hora observó distintos animales. Algunos eran impresionantes. Otros raros. Algunos increíblemente caros. Pero ninguno terminaba de convencerlo. Hasta que la vio. En una jaula situada cerca de una ventana descansaba una joven lechuza nival. Su plumaje blanco parecía nieve recién caída.
Sus ojos ámbar observaban tranquilamente a los clientes. No era la más grande. Ni la más llamativa. Pero algo llamó la atención de Harry. Mientras las demás aves se movían constantemente, aquella simplemente lo observaba. Como si estuviera estudiándolo. Harry se acercó. La lechuza inclinó ligeramente la cabeza. Y continuó observándolo. Curioso. El vendedor sonrió. Esa rara vez presta atención a los clientes. Harry abrió la jaula. La lechuza salió sin dudarlo. Voló unos metros. Y terminó posándose directamente sobre su hombro. Adrián soltó una pequeña carcajada. Parece que ya tomó una decisión. Harry sonrió. Creo que sí. Cuando abandonaron la tienda, la lechuza viajaba cómodamente sobre su brazo. Durante varios minutos pensó en un nombre. Finalmente recordó una antigua historia que había leído en la biblioteca Potter. Y sonrió. Edwig. La lechuza emitió un suave sonido. Como si aprobara la elección. Y así, mientras regresaban al castillo Potter, Harry llevaba consigo dos cosas que lo acompañarían durante años. Una varita que parecía haberlo estado esperando. Y una fiel compañera llamada Edwig. Sin saber que ambas formarían parte de algunas de las aventuras más importantes de su vida. Aviso: desde este instante, la historia comienza verdaderamente. Arco de los herederos. Capítulo 1. El comienzo de un nuevo año. El verano llegaba lentamente a su fin. Los jardines de la mansión Malfoy permanecían impecables como siempre. Los setos perfectamente recortados, las fuentes encantadas y los pavos reales albinos paseando libremente por los senderos de mármol daban la impresión de que el tiempo jamás avanzaba en aquel lugar. Sin embargo, Nicholas sabía que eso no era cierto. El tiempo avanzaba. Y cada año que pasaba lo acercaba más a los acontecimientos que cambiarían el mundo mágico. Aquella mañana se encontraba en el despacho de Lucius. Una habitación amplia decorada con madera oscura y estanterías llenas de libros antiguos. Lucius revisaba varios documentos mientras Nicholas permanecía sentado frente a él. ¿Qué has aprendido en Francia?, preguntó finalmente Lucius sin levantar la vista. Nicholas ya esperaba aquella pregunta. Francés avanzado. Eso ya lo sé. Historia de las familias nobles francesas. Continúa. Política internacional. Lucius dejó la pluma. ¿Y? Nicholas comprendió inmediatamente lo que buscaba. No quería datos. Quería conclusiones. La mayoría de las familias antiguas no sobreviven gracias a su poder. ¿Entonces? Sobreviven gracias a las alianzas. Lucius sonrió levemente. Bien. Aquella única palabra valía más que muchos elogios. Durante meses el señor Beaumont le había enseñado precisamente eso. La fuerza ganaba batallas. La política decidía guerras. Y Lucius parecía satisfecho de comprobar que su hijo había comprendido la lección. Pronto comenzarás a participar en reuniones más importantes. Nicholas levantó una ceja. ¿Tan pronto? Tarde o temprano serás el heredero de esta familia. La mirada gris de Lucius se clavó en él. Debes empezar a prepararte. Nicholas simplemente asintió. Sabía que aquello llegaría. Solo no esperaba que fuera tan pronto. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, otro heredero se preparaba para comenzar una etapa completamente distinta. Harry Potter cerró lentamente uno de los diarios de James Potter. Aquella era probablemente la 10ª vez que lo leía. O quizás la 11ª. Había perdido la cuenta hacía tiempo. Sobre la mesa había varios libros abiertos. Historia de Hogwarts. Historia de las familias nobles británicas. Introducción al derecho mágico. El joven suspiró. Adrián apareció a su lado. ¿Nervioso? Un poco. Eso es bueno. Harry sonrió. Creía que me dirías que no debía estarlo. No. Adrián tomó asiento frente a él. Las personas que no sienten nervios antes de algo importante suelen ser arrogantes o estúpidas. Harry soltó una pequeña carcajada. Supongo que eso tiene sentido. Además. Adrián observó la enorme ventana del castillo. Llevas años preparándote para esto. Harry siguió su mirada. Hogwarts. Durante años había leído sobre aquel lugar. Había escuchado historias.
Había imaginado cómo sería. Y finalmente estaba a punto de descubrirlo. ¿Crees que estaré preparado? Adrián sonrió. Creo que Hogwarts no está preparada para ti. El 1 de septiembre llegó rápidamente. King's Cross estaba abarrotada de familias mágicas. Lechuzas. Maletas. Gatos. Risas. Nervios. Harry observaba todo con atención. Aquello era completamente distinto al ambiente tranquilo del castillo Potter. Mucho más caótico. Mucho más vivo. Recuerda escribir. Lo haré. Y no te metas en problemas. Harry levantó una ceja. Yo. Precisamente tú. Adrián parecía divertirse. Después de una breve despedida, Harry subió al tren. El expreso de Hogwarts. Por primera vez. Y sintió algo extraño. Emoción. Pura y simple emoción. Varias cabinas más adelante, Nicholas Malfoy ya ocupaba un compartimento. Daphne Greengrass estaba sentada junto a la ventana. Theodore Nott leía un libro. Y Draco observaba todo con una mezcla de emoción y nervios. ¿Todos los profesores son tan aterradores como dicen? Nicholas sonrió. No. ¿Ni siquiera Snape? Bueno. ¿Ves? Snape sí. Daphne soltó una risa. Draco pareció horrorizado. ¿Hablas en serio? Más o menos. Eso no me ayuda. Te acostumbrarás. Draco suspiró. No me tranquiliza que digas eso. Argent emitió un suave sonido desde su percha. Como si estuviera de acuerdo. Mientras avanzaba por los vagones del expreso de Hogwarts, Harry buscaba un compartimento tranquilo. A diferencia de la mayoría de los estudiantes, no tenía interés en presumir conocimientos o escuchar rumores sobre las casas. Prefería observar. Finalmente encontró un compartimento casi vacío. Se sentó junto a la ventana y sacó un libro. Historia política de la Confederación Internacional de Magos. Probablemente no era la lectura habitual para un niño de 11 años. Pero Harry nunca había sido un niño normal. Apenas había leído unas pocas páginas cuando la puerta se abrió. Una niña de cabello castaño apareció en la entrada. Llevaba varios libros abrazados contra el pecho. ¿Está ocupado? Harry levantó la vista. No. La niña pareció aliviada. Perfecto. Tomó asiento frente a él. Durante algunos minutos ambos permanecieron en silencio. Hasta que Hermione observó la portada del libro. Parpadeó. Luego volvió a mirarla. Y finalmente observó a Harry. ¿Estás leyendo eso de verdad? Harry bajó el libro. Sí. ¿Lo entiendes? La mayor parte. Hermione pareció sinceramente sorprendida. Intenté leerlo hace unas semanas. ¿Y? Fue aburridísimo. Harry soltó una pequeña risa. En eso estoy de acuerdo. Por primera vez Hermione sonrió. Entonces, ¿por qué lo lees? Porque tiene información útil. Eso tiene sentido. Y así comenzó la conversación. Primero hablaron de libros. Luego de Hogwarts. Después de magia. Y antes de darse cuenta habían pasado casi 2 horas. Harry descubrió que Hermione era extremadamente inteligente. Hermione descubrió que Harry sabía mucho más de lo que aparentaba. Cuando el tren se acercó al castillo, ambos ya podían considerarse amigos. Horas después, cuando el castillo apareció entre la niebla, incluso Nicholas sintió aquella familiar sensación de asombro. Nunca desaparecía. Hogwarts era simplemente así. Imponente. Majestuoso. Antiguo. El corazón mismo de la magia británica. Y ahora Harry Potter estaba a punto de descubrirlo por primera vez. La ceremonia de selección comenzó poco después. Los alumnos de primer año formaban una fila frente al sombrero seleccionador. Harry observaba tranquilamente. No parecía nervioso. Lo cual sorprendió a varios profesores. McGonagall lo notó. Flitwick también. Incluso Dumbledore parecía interesado. Finalmente llegó su turno. Potter, Harry. El silencio cayó sobre el gran comedor. Todos observaban. Alumnos. Profesores. Fantasmas. Incluso algunos cuadros. Harry se sentó. El sombrero descendió sobre su cabeza.
Y la voz apareció inmediatamente. Vaya, Harry permaneció en silencio. ¡Qué mente tan interesante! Gracias. Educado también. Harry sonrió. Lo intento. Mucha inteligencia. Curiosidad. Paciencia. Disciplina. Y una enorme necesidad de comprender el mundo. El sombrero pareció pensativo. Muy pensativo. Sin duda alguna. Entonces gritó. Ravenclaw. Durante unos segundos el gran comedor permaneció inmóvil. Después los aplausos explotaron desde la mesa azul y bronce. Harry avanzó hacia ella. Y por primera vez se sintió exactamente donde debía estar. Desde la mesa de Slytherin, Nicholas observó la escena. Y sonrió. Porque aquella decisión tenía mucho más sentido que Gryffindor. Muchísimo más. Sin embargo, cuando Harry tomó asiento, ambos cruzaron miradas. Solo durante unos segundos. Pero aquella sensación volvió. La misma que habían sentido durante el torneo de duelos. Una familiaridad imposible. Como si fueran viejos amigos que simplemente no recordaban haberse conocido. Ninguno dijo nada. Pero ambos recordaron aquel instante. Y sin saberlo, acababa de comenzar una de las amistades más importantes de su generación. Instantes después escuchó otra vez la voz del sombrero. Ravenclaw. Hermione Granger sonrió aliviada. Al pasar junto a él camino a la mesa, Harry le devolvió una pequeña sonrisa. Por primera vez desde que había abandonado el castillo Potter, reconoció un rostro familiar. Los primeros días en Hogwarts pasaron rápidamente. Las clases. Los profesores. Los deberes. Las escaleras cambiantes. Todo resultaba nuevo. Fue durante la segunda semana cuando Harry conoció realmente a Ron Weasley. La biblioteca estaba especialmente silenciosa aquella noche. La mayoría de alumnos estudiaba. Otros jugaban ajedrez mágico. Harry había terminado sus deberes y se dirigía hacia su dormitorio cuando encontró a un pelirrojo sentado frente a uno de los tableros. Parecía frustrado. Muy frustrado. Harry observó la partida. Y comprendió el problema inmediatamente. Tu caballo está atrapado. Ron levantó la vista. Lo sé. Entonces, ¿por qué no lo mueves? Porque si lo hago pierdo la torre. Harry estudió el tablero. Si sacrificas la torre puedes ganar en 4 movimientos. Ron parpadeó. ¿Qué? Harry señaló varias piezas. Ron observó. Luego volvió a observar. Y finalmente sonrió. Vaya. ¿Funciona? Creo que sí. Minutos después Ron ganó la partida. Soy Ron. Harry. Lo sé. Cierto. Ron soltó una carcajada. Aquella fue la primera conversación de muchas. Pronto descubrieron que ambos disfrutaban del ajedrez, las aventuras y las discusiones absurdas sobre estrategia. Aunque sus personalidades eran distintas, se llevaban sorprendentemente bien. Harry conoció a Astoria Greengrass de una manera completamente diferente. No fue durante una clase. Ni durante una comida. Ni siquiera durante una actividad escolar. Fue en la biblioteca. Harry buscaba un libro sobre criaturas mágicas raras. Había escuchado mencionar a ciertos animales utilizados por antiguas familias mágicas y sentía curiosidad. Cuando encontró el estante correcto, otra mano alcanzó exactamente el mismo libro. Ambos se detuvieron. Harry levantó la vista. Una joven rubia lo observaba. Lo siento. No, fue mi culpa. La chica sonrió. Podemos compartirlo. Harry dudó unos segundos. Supongo que sí. Astoria Greengrass. Harry Potter. Ella levantó una ceja divertida. Sé quién eres. Supongo que eso seguirá pasando. Probablemente. Terminaron sentándose en la misma mesa. Al principio hablaron únicamente del libro. Luego de criaturas mágicas. Después de clases. Y finalmente de Hogwarts. Harry descubrió rápidamente que Astoria era mucho más amable de lo que muchos estudiantes suponían al escuchar la palabra Slytherin. Y Astoria descubrió que Harry Potter no se parecía en absoluto al héroe arrogante que algunos imaginaban. Cuando abandonaron la biblioteca aquella tarde, ambos habían disfrutado genuinamente de la conversación.
Y ninguno de los dos se dio cuenta de que aquella amistad apenas comenzaba. Capítulo 4. Encuentros inesperados. El otoño había terminado de asentarse sobre Hogwarts. Las hojas rojizas cubrían los patios exteriores y el viento frío comenzaba a colarse por algunas de las ventanas más antiguas del castillo. Harry se encontraba en la biblioteca. Una vez más. Hermione decía que aquello se estaba convirtiendo en una costumbre poco saludable. Harry opinaba que no existían las costumbres poco saludables cuando se trataba de libros. Aquella tarde buscaba información sobre las antiguas familias mágicas británicas. Más concretamente sobre los fundadores. Había encontrado varias referencias contradictorias durante las últimas semanas. Algunas parecían simples leyendas. Otras parecían demasiado precisas para ser inventadas. Mientras revisaba un estante escuchó unos pasos. No les prestó atención. Hasta que una voz habló. ¿También vienes aquí para esconderte de la gente? Harry levantó la vista. Una chica rubia lo observaba desde el otro lado del estante. Astoria Greengrass. Harry sonrió ligeramente. Depende. ¿De qué? De si me están buscando. Astoria soltó una pequeña risa. Entonces sí te escondes. A veces. Yo también. Aquella respuesta sorprendió a Harry. Los dos terminaron sentándose en una mesa cercana. Primero hablaron de clases. Después de profesores. Y finalmente de libros. Harry descubrió que Astoria tenía un interés particular por las criaturas mágicas. Astoria descubrió que Harry conocía mucha más historia mágica que la mayoría de estudiantes de primer año. La conversación se prolongó durante más de una hora. Ninguno pareció darse cuenta. A varios pisos de distancia, Nicholas acababa de terminar una práctica de encantamientos. Flitwick había propuesto un ejercicio entre alumnos. Nada serio. Simplemente precisión mágica. Aún así, Nicholas terminó siendo uno de los mejores de la clase. Cuando abandonó el aula decidió dirigirse hacia la biblioteca. Necesitaba un libro concreto sobre runas antiguas. Sin embargo, al doblar una esquina encontró algo inesperado. Harry Potter. Y Astoria Greengrass. Conversando tranquilamente. Nicholas observó la escena durante unos segundos. Astoria parecía cómoda. Harry también. Aquello le resultó curioso. La mayoría de estudiantes reaccionaba de forma extraña alrededor del famoso niño que vivió. Harry parecía simplemente otro alumno. Y quizás por eso resultaba interesante. Finalmente decidió acercarse. Potter. Harry levantó la vista. Malfoy. Por un instante ninguno dijo nada. La extraña sensación volvió. La misma que ambos habían sentido durante el torneo de duelos. Como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. Aunque sabían que era imposible. Astoria observó a ambos. Empiezo a hablar que los dos siempre aparecen cuando el otro está cerca. También me he dado cuenta. Dijo Harry. Nicholas sonrió levemente. Quizás Hogwarts intenta decirnos algo. Espero que no. ¿Por qué? Porque las escaleras de Hogwarts intentan matarme 3 veces por semana. Astoria se echó a reír. Incluso Nicholas soltó una pequeña carcajada. Y sin que ninguno lo notara, aquella fue la primera conversación real entre los dos herederos. Aquella misma noche Nicholas regresó a la sala de Merlín. La puerta apareció como siempre. Oculta. Silenciosa. Esperándolo. Sin embargo, algo había cambiado. Una nueva sala se había abierto. Era pequeña. Circular. Y completamente vacía. Excepto por una única mesa de piedra. Sobre ella descansaba un libro. Uno solo. Nicholas se acercó lentamente. El título estaba escrito en un idioma que no reconoció inmediatamente. Pero la magia de la sala pareció ayudarlo. Las letras comenzaron a transformarse. Hasta hacerse comprensibles. Fundamentos de la magia rúnica aplicada. Nicholas abrió la primera página. Y descubrió algo sorprendente. No era un libro de teoría. Era un manual. Escrito por el propio Merlín. Por primera vez desde que había encontrado la sala, Nicholas sintió verdadera emoción. Porque comprendió que acababa de encontrar algo que probablemente se había perdido durante siglos.
Y aquello era solo el comienzo. Capítulo 5. Sombras bajo Hogwarts. Octubre avanzó rápidamente. Las primeras semanas de clases habían pasado más rápido de lo que Harry esperaba. Los deberes aumentaban. Los profesores comenzaban a exigir más. Y Hogwarts parecía revelar nuevos secretos cada día. Para Harry aquello era perfecto. Mientras muchos alumnos se quejaban de la cantidad de trabajo, él disfrutaba aprendiendo. Aunque había una asignatura que seguía resultándole insoportable. Historia de la magia. El profesor Binns continuaba hablando durante horas sin alterar el tono de voz. Harry estaba convencido de que incluso los fantasmas se aburrían escuchándolo. A su lado, Hermione seguía tomando apuntes con una dedicación casi aterradora. ¿Cómo puedes seguir despierta?, susurró Harry. Porque es importante. No lo parece. Lo será cuando lleguen los exámenes. Harry decidió no discutir. Era imposible ganar una discusión académica contra Hermione. Mientras tanto, Nicholas comenzaba a notar cambios en la sala de Merlín. El manual de magia rúnica era fascinante. Pero también era complicado. No enseñaba hechizos. Enseñaba principios. Conceptos. Formas de entender la magia. Durante días enteros estudió únicamente los primeros capítulos. Y cuanto más aprendía, más comprendía lo poco que sabía realmente. Merlín no enseñaba cómo lanzar magia. Enseñaba cómo pensarla. Aquello resultaba mucho más difícil. Y mucho más interesante. La llegada de Halloween transformó Hogwarts. Calabazas encantadas flotaban por los corredores. Murciélagos mágicos cruzaban los techos. Y los elfos domésticos parecían competir por preparar el banquete más impresionante posible. Incluso los profesores parecían estar de mejor humor. Casi todos. Snape seguía pareciendo enfadado con el mundo entero. La noche del banquete Harry llegó acompañado por Hermione. Ron apareció poco después. Y para sorpresa de ambos, Astoria también terminó sentándose cerca durante parte de la cena mientras conversaban sobre criaturas mágicas. La conversación era agradable. Hasta que algo llamó la atención de Harry. Dumbledore acababa de entrar al gran comedor. Normalmente aquello no tendría importancia. Pero esa noche el director parecía distraído. Preocupado. Y aquello resultaba extraño. Muy extraño. Porque Dumbledore siempre parecía saber exactamente lo que ocurría. Más tarde aquella misma noche Harry decidió dar un paseo por el castillo. No era la primera vez. Le gustaba explorar. Y Hogwarts era demasiado grande para quedarse quieto. Mientras caminaba cerca del tercer piso notó algo extraño. Una puerta. Nada especial a simple vista. Pero había algo raro. Algo que no terminaba de encajar. La magia alrededor parecía más intensa. Más protegida. Más vigilada. Harry permaneció observándola durante varios segundos. Hasta que escuchó pasos. Rápidamente se ocultó tras una armadura. Momentos después aparecieron dos figuras. El profesor Snape. Y el profesor Flitwick. Ambos parecían estar discutiendo algo. Las protecciones son suficientes, dijo Flitwick. Espero que tenga razón, respondió Snape. No hay motivo para preocuparse. Siempre hay motivos para preocuparse. Los dos profesores continuaron avanzando. Harry observó cómo desaparecían por el corredor. Y entonces volvió a mirar la puerta. Protecciones. Seguridad. Profesores vigilando. Aquello no era normal. Definitivamente no era normal. Al día siguiente comentó el asunto con Hermione. Como era de esperar, ella mostró interés inmediatamente. ¿Profesores vigilando una puerta? Sí. ¿Y estás seguro? Completamente. Hermione pensó unos segundos. Entonces algo importante debe estar detrás. Eso mismo pensé. Ron observó a ambos. ¿No podemos simplemente ignorarlo? Harry y Hermione lo miraron al mismo tiempo. Ron suspiró. Sí, ya sé la respuesta. Mientras tanto, Nicholas enfrentaba un problema completamente distinto. Durante una sesión de entrenamiento en la sala de Merlín encontró una nueva inscripción. Apareció sobre una pared de piedra cuando terminó uno de los ejercicios rúnicos.
Las palabras brillaban con luz plateada. Todo conocimiento tiene un precio. Nicholas frunció el ceño. Aquella frase no le gustaba. Porque hasta ese momento la sala siempre había enseñado. Nunca había pedido nada. Y por primera vez comenzó a sospechar que Merlín no había construido aquel lugar únicamente para transmitir conocimiento. Había otro propósito. Algo oculto. Algo que todavía no lograba comprender. Y mientras Harry comenzaba a investigar los secretos de Hogwarts, Nicholas empezaba a descubrir que incluso los secretos de Merlín podían ser peligrosos. Capítulo 6. Nuevas amistades. Noviembre había llegado a Hogwarts. Las primeras semanas del año habían pasado rápidamente para Harry Potter. Entre clases, tareas y los interminables pasillos del castillo, comenzaba a sentirse realmente parte de la escuela. Aunque todavía había muchas cosas que le parecían extrañas. Especialmente los estudiantes. Hermione Granger se había convertido en su amiga más cercana desde el viaje en tren. Su inteligencia era impresionante, aunque a veces resultaba algo agotadora. Ron Weasley era completamente distinto. Impulsivo. Divertido. Y mucho más observador de lo que la mayoría creía. Aquella tarde los tres se encontraban en la biblioteca. O al menos intentaban estudiar. No entiendo cómo alguien puede disfrutar historia de la magia. Murmuró Ron. Porque es fascinante. Respondió Hermione inmediatamente. Es un fantasma leyendo apuntes durante 3 horas. Eso no significa que no sea fascinante. Harry sonrió mientras observaba la discusión. En ese momento alguien se acercó a la mesa. ¿Puedo sentarme? Los tres levantaron la vista. Astoria Greengrass sostenía varios libros contra el pecho. Claro. Respondió Harry. La joven sonrió agradecida. Durante los siguientes minutos trabajaron en silencio. Hasta que Astoria cerró uno de sus libros con evidente frustración. ¿Problemas? Preguntó Harry. Mi hermana. ¿Daphne? Siempre Daphne. Harry soltó una pequeña risa. ¿Qué hizo esta vez? Dice que debería dedicar más tiempo a las relaciones sociales. Hermione levantó una ceja. ¿Y no tiene razón? Astoria pareció horrorizada. No esperaba que te pusieras de su lado. Aquello provocó varias risas. Por primera vez desde que llegó a Hogwarts, Harry sintió que estaba formando un verdadero grupo de amigos. Mientras tanto, en otra parte de la biblioteca, Nicholas Malfoy buscaba información sobre alquimia. La sala de Merlín le había revelado nuevos textos durante las últimas semanas. Muchos mencionaban teorías mágicas relacionadas con la transformación de materia. Y eso inevitablemente lo llevó a investigar alquimia. Fue entonces cuando observó una mesa familiar. Harry. Hermione. Ron. Astoria. Los 4 parecían llevarse sorprendentemente bien. Nicholas dudó unos segundos. Finalmente se acercó. Potter. Harry levantó la vista. Malfoy. Pero esta vez ninguno sonrió con ironía. Simplemente era un saludo. ¿Investigando algo interesante? Preguntó Nicholas. Intentando sobrevivir a los deberes. Respondió Ron. Una batalla digna. Dijo Nicholas con total seriedad. Durante unos segundos nadie habló. Luego Astoria comenzó a reír. Hermione la siguió. Incluso Harry terminó sonriendo. Para sorpresa de todos, Nicholas también. Aquella tarde pasaron casi 2 horas hablando. De profesores. De asignaturas. De hechizos. De Quidditch. Y por primera vez Harry descubrió algo. Nicholas Malfoy era muy diferente de lo que los rumores contaban. Una semana después se celebró una práctica de duelo entre alumnos. No era oficial. Simplemente una actividad supervisada por algunos estudiantes mayores. Harry asistió junto a Hermione y Ron. Nicholas participó. Y durante toda la tarde demostró por qué tantos alumnos hablaban de él. Su estilo era elegante. Preciso. Disciplinado. Cada movimiento parecía calculado. Cada hechizo tenía una finalidad concreta. Es bueno. Reconoció Harry. Mucho. Respondió Hermione. Cuando terminó el evento, Nicholas abandonó la pista de duelo. Y durante un breve instante sus ojos se encontraron con los de Harry. Ninguno dijo nada.
Pero ambos sintieron aquella extraña familiaridad una vez más. Como si aquella amistad apenas estuviera comenzando. Y al mismo tiempo hubiera existido desde hacía mucho tiempo. Capítulo 7. El troll de Halloween. La noche de Halloween llegó finalmente a Hogwarts. El gran comedor estaba decorado con miles de calabazas flotantes. Murciélagos encantados cruzaban el techo. Y la comida parecía suficiente para alimentar a un ejército. Harry se encontraba sentado junto a Hermione y Ron. Astoria conversaba con ellos ocasionalmente desde el otro lado de la mesa. A varias mesas de distancia, Nicholas compartía la cena con Daphne, Theodore y Draco. Todo parecía normal. Hasta que las puertas se abrieron violentamente. El profesor Quirrell irrumpió en el comedor. Su rostro estaba completamente pálido. «Troll», gritó. «Troll en las mazmorras». El caos estalló inmediatamente. Los estudiantes comenzaron a hablar entre ellos. Algunos parecían asustados. Otros emocionados. Y varios simplemente confundidos. Quirrell cayó desmayado. Dumbledore se levantó. «Prefectos. Lleven inmediatamente a los estudiantes a sus dormitorios». Mientras avanzaban hacia la torre Ravenclaw, Harry observó algo extraño. Snape caminaba en dirección contraria. Y no era el único. Flitwick también. Ambos parecían dirigirse hacia el tercer piso. Exactamente donde estaba la puerta protegida. Harry frunció el ceño. «¿Qué ocurre?», preguntó Hermione. «Snape». Ella siguió su mirada. «¿Qué tiene?». «No va hacia las mazmorras». Hermione permaneció pensativa. Porque Harry tenía razón. Aquello era extraño. En las mazmorras, Nicholas también estaba observando. Los profesores parecían demasiado tensos. Demasiado preocupados. Un simple troll no justificaba semejante reacción. Y eso significaba una cosa. Había algo más. Mucho más. Minutos después Harry tomó una decisión. «Voy a investigar». Hermione cerró los ojos. «Por supuesto que sí. No puedo ignorarlo». «Lo sé». Ron suspiró. «Voy a arrepentirme de esto». «Probablemente», admitió Harry. Los tres comenzaron a recorrer discretamente algunos corredores. Y al doblar una esquina encontraron a alguien familiar. «Nicholas Malfoy». «Sabía que te encontraría aquí», dijo Harry. Nicholas suspiró. «Y yo sabía que no ibas a quedarte en tu dormitorio». Hermione cruzó los brazos. «¿Los dos tienen alguna obsesión con los problemas?». «Posiblemente», respondieron ambos al mismo tiempo. Ron soltó una carcajada. Juntos avanzaron por los corredores. Y entonces escucharon algo. Un rugido. Pasos pesados. Piedra rompiéndose. El troll. Pero estaba lejos de las mazmorras. Demasiado lejos. «Eso no tiene sentido», murmuró Nicholas. «Exactamente», respondió Harry. «Si el troll estaba allí, entonces alguien lo había llevado. O alguien lo había liberado deliberadamente». Poco después los profesores aparecieron. McGonagall. Flitwick. Snape. Y finalmente Dumbledore. El troll fue reducido rápidamente. Sin embargo, Harry apenas prestó atención al combate. Porque observó algo mucho más importante. La puerta protegida. Seguía intacta. Y Snape había estado vigilándola constantemente. Como si aquello fuera lo verdaderamente importante. Aquella noche Harry no pudo dormir. Hermione tampoco. Y en las mazmorras, Nicholas permanecía despierto observando el techo de su dormitorio. Los dos habían llegado exactamente a la misma conclusión. El troll no era el verdadero problema. Había sido una distracción. Y detrás de aquella puerta protegida se escondía algo tan valioso que varios profesores estaban dispuestos a arriesgarlo todo para protegerlo. Sin saberlo, ambos acababan de dar el primer paso hacia uno de los mayores misterios de Hogwarts.